tragedia. En particular, no he querido perder de vista esa especie de ensoñación que tiene al final él, cuando exclama cuánto habrá tenido que sufrir este pueblo para poder llegar a ser tan bello. Todo mi comentario va a girar en torno al concepto de justificación, que tiene un papel muy importante en toda esta propuesta de la estética trágica y del pathos trágico. La justificación supone una donación, un añadido de sentido, un suplemento, tal y como ha señalado el profesor Romero, pero también una restitución. La justificación de lo divino apolíneo, y a través de lo apolíneo del mundo entero, proviene de una revelación del origen. Mostrar el origen será reconciliarlo todo con el dolor originario. El horizonte de cualquier obra será pues necesariamente ese mismo dolor. La idea optimista, también apuntada en la ponencia precedente de corrección del ser, en el nacimiento de la tragedia, precisamente será desechada, pues el arte como corrección solo debilita la noción metafísica del arte propiamente hablando y la subordina a otros estadios privilegiados correctivos, ¿no? Véase, por ejemplo, el progresismo. En el fondo, el arte dionisiaco se justifica en tanto que revela su origen, que es la gran fundación, y una fundación de la que proviene el mundo y sus alternativas de corrección, y no al revés. Entonces, la tragedia justifica el mundo y lo trágico apolíneo se justifica a sí mismo en tanto que mediador de misterios, y solo el fondo musical, o sea, es decir, lo dionisiaco, lo propiamente misterioso, sustenta su propia justificación. La mera prolongación de lo dionisiaco es ya una justificación. Su mera presencia es justificación. Tenemos pues el término justificar, que aparece, como digo, al final de este texto, de justicia eterna, referente siempre al mundo originario, que también se ha hecho referencia, todo ello en virtud del poder justificatorio de lo musical disonante y de su envoltoria y belleza, porque el gran acomodo de lo feo y disonante no es cualquier cosa, sino lo bello. Será el bello, o sea, lo bello será, entonces, en el aquí de lo bello, de lo exclusivamente bello, la forma, que es la forma sancionada por el mito, donde querremos ver el más allá, el horizonte del mito, que es el horizonte del mundo, el más allá dionisiaco. Tenemos entonces, como se ha hecho, una cosmodicea en el nacimiento de la tragedia, que es esa, cito, otorgación del estatuto de obra de arte a la totalidad de la realidad, según se ha dicho. Como la estética no podía dialogar con nada, finalmente todo es estética. Es decir, todos los elementos de diálogo que podía tener la estética con cualquier otro tipo de cosa serían siempre extrínsecos a ella. En el fondo se plantea una estética ensimismada, ¿no? En este Nietzsche aún se emplea un esquema de evidente subsunción. La pluralidad se resume en lo único, que es la voluntad. Creo que Deleuze habla de esto precisamente cuando trata de esta primera obra como susceptible de ser dialectizada, donde aparece el redimir, cito, para justificar. El continuo, la esfera de la amplitud, abarca a los seres parciales bajo el principio de individuación. La sabiduría será ya ver a los hombres como fantasmagorías, dice Nietzsche al principio del nacimiento de la tragedia. Es significativo que el apartado final, el 25, termine entre columnetas jónicas, por cierto no dóricas, a las que se hace referencia en los apartados, en el país del sueño, ¿no? El país azul. Hay que desmontar, esto lo dice al principio también en un apartado anterior, hay que desmontar el primoroso edificio de la cultura apolínea para ver su interior. Aquí nosotros mismos, plantea él, nos reconocemos en los materiales de estas construcciones. Cito, somos la figura transfigurada en el mármol brillante. El campo de las promesas de corrección, de las que se hablan antes, este es el campo de los espejos de la ciudad también. Ahora podría decir de la civilización, ¿no? Con esta terminología que nos hemos ofrecido. La deriva de la decadencia implica no el suplemento, sino al revés, la repetición. Lo dionisíaco no es mirar, sino mirar allende. Mirar a lo que no se puede mirar. El espejo duplica lo que ya hemos mirado y establece, trabaja y configura los haces de las relaciones. No olvidemos lo que se nos dice también en el nacimiento de la tragedia, que los olímpicos son la voluntad natural reflejada a sí misma. Por aquí ya asoma el hombre abstracto, los dioses olímpicos.
Frente a la magia serena del rigor de los espejos tenemos el papel de la evocación, la exclamación a la que he hecho referencia antes. ¿Cuánto habrá tenido que sufrir este pueblo para poder llegar a ser tan bello?, escribe Nietzsche. El sufrimiento puro es la justificación estética de todas las simetrías. Es de hecho la simetría original el antiespejo. En el parágrafo 24, el discípulo de Schopenhauer exige un estatuto objetivo y estético de la obra de arte, y a la compasión no nos puede servir. El gran dolor no repite, pues la verdadera fuente dionisiaca solo genera suplemento, y la repetición es la impostación de un suplemento. Pero ese mundo dionisiaco, que en sí mismo constituye una disonancia, guarda una proporción rigurosamente recíproca, y esto es entre comillas, y esto es una parte un tanto enigmática del discurso a la que no puedo dar respuesta, pero el caso es que la disonancia guarda una proporción rigurosamente recíproca con el mundo ingenuo de la alegría olímpica. Podemos volver al capítulo 21, cuando ya se nos habla de una armonía preestablecida. Ilumina la música dionisiaca el mito apolíneo desde dentro, se dice. Pero ¿dónde tiene lugar ese ajuste entre las medidas de lo bello y lo inconmensurable, es decir, lo feo? Es decir, ¿en qué términos se establece esa donación de sentido o justificación? Lo apolíneo recibe la forma dionisiaca, es decir, la forma paradójicamente informe, en el mundo de la individuación. Pero ¿de qué modo cuida lo apolíneo? ¿Trabar relación con lo dionisiaco? Como he dicho, para responder eso no me siento capaz. Lo más allá de lo audible desciende a la forma para justificar la existencia del peor de los mundos. Bajo la mediación de la música, el mito proyecta sus límites de individuación hasta el horizonte. El mito, con el relato indelucible, resulta ser también un mediador de la música. Por eso el mundo escénico es se dice, intermedio. Por un lado, además, se dice que es el lugar concreto de la donación de sentido, pero también se nos dice que nos protege, porque habría una fusión extrema, ¿no?, con lo dionisiaco. La disonancia, entonces, desenmascara al artista imitador, otra figura que ha aparecido, al mismo tiempo que señala la fuente de toda justificación de ese más allá. Schopenhauer, que no habla de disonancia, tiene interesantes asociaciones, por cierto, entre la arquitectura y la música. Desarrolla una filosofía de la música en el capítulo 52 de Mundo como Voluntad de Representación, así como el capítulo 39 de los complementos a esta obra, en unos términos decisivos. El profesor Romero ha destacado en el ensayo de autocrítica el carácter de resignación que después inauguró Nietzsche, pues, con el que ataca al maestro, pero hay también dos rasgos de asimilación y distanciamiento que merecen tocarse con respecto al nacimiento de la tragedia. Leemos en los complementos de Schopenhauer, cito: no se tenía que encontrar una semejanza, sino un paralelismo entre el mundo y la música. Continúo, yendo ahora a mundo como elemento de representación, no los complementos. La música es la esencia interior del mundo y de nuestro yo. Hasta el punto de que Alexis Filonenko propone el mundo como música y representación. Explica Filonenko, la música tiene como tarea no la de confundir las artes, y en concreto la música, y por una cierta ósmosis, como lo vemos en Nietzsche, revestirla de color, sino muy al contrario, la de subrayar su dignidad. Según Schopenhauer, la letra musical se esfuerza por hablar un lenguaje que no es el suyo. Es decir, Schopenhauer en este punto, aparte de plantear una música como una dimensión ensimismada y paralela al mundo, también nos presenta una unión, una síntesis del mundo de la palabra, el mundo apolíneo y el dionisiaco, que solo de algún modo allí solo tendría que perder el mundo dionisiaco, o sea, se rebajaría su fuerza evocadora sin igual. Mundo y música son dos ramificaciones paralelas, pero la música es más perfecta y esencial que el mundo. Además, el intento de unir ambas ramas deriva en una entonces expropiación de sentido. Entonces, lo de Dionisiaco y Nietzsche es también una actividad de sentido de mezcolanza, que no aparece en Schopenhauer, pero no se aparta del ensimismamiento. No hay entonces un artista imitador. Ya termino. La música pura remite entonces a una disonancia, aún más allá.
El ejemplo ha sido entonces Edipo y no Sócrates. Por algo Edipo es el santo. Son dos desgarramientos de la individuatio, pero una de ellas, dos, implica redención, porque Edipo escucha a la esfinge, que es la naturaleza, y Sócrates a la civilización. Curiosamente, lo apolíneo, dice Nietzsche, es una ciudad sitiada. En la serie de los titanes hace temblar el haz de los espejos que representa Sócrates. La tragedia musical ática extinta constituye para Nietzsche un formidable ejemplo. La música justifica al mundo, pero será una música que nunca se ha podido oír. El sostén del mundo desborda al medium. El trabajo estético del dolor es siempre limitado, no hay mímesis del fenómeno, solo hay un eco del dolor. La duplicación conceptual de Sócrates, que es una duplicación, pero no es una duplicación disonante, pone en relación a las copias con el original, y aquí surge la dialéctica de la corrección ilustrada. La destrucción a la que he hecho referencia, el desgarramiento de Edipo, que es su mutilación, puede que plantee problemas dialécticos, pero pone en relación la cosa con su origen, su cualidad y su inconmensurabilidad, pues solo la destrucción es tan disonante y monstruosa como la creación. En estas páginas Nietzsche, además de suplemento, usa la palabra de milagro. Creo que es significativo. Y además también lo usa en otros textos como en los textos intempestivos. No nos explica Nietzsche cómo entra el mundo. O sea, entra en el mundo este milagro, aunque sí nos dice que la naturaleza tiene como objeto fabricar genios y milagros. Prolongándose, presentándose, se justifica. Presentándose, o sea, presentarse como lo único es en definitiva la especie más relevante de justificación. Esto es todo.